Uno puede fácilmente darse cuenta si alguien ha sido alcanzado por una lanza, pues se convierte en una oscura sombra de amargura. Que muchas veces la mentalidad de víctima puede parecer que es un refugio, pero es un refugio equivocado. Y la palabra del Señor nos enseña que en medio de esos refugios equivocados, nosotros vayamos a la presencia de Dios. Y dice Salmos, llévame a la roca que es más alta que yo. Esas son unas frases de un libro que el Espíritu Santo usó en un momento de proceso. Y es que ninguno de nosotros ha estado exento de estar en la silla de la victimización. En algún momento de nuestra vida hemos estado expuestos ante situaciones que nos hacen vulnerables, ante situaciones que nos incomodan, que no nos parecen del todo correctas o justas, a tal grado de decir yo soy víctima de esta situación. Sean todos bienvenidos en este tiempo, martes de habitación, martes para poder compartir y estar con cada uno de ustedes. Oro al Señor para que la palabra que el día de hoy el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón sea una palabra que nos confronte, que nos redarguya, que nos haga más sensibles a lo que Él quiere en este tiempo. Y oramos para que todo aquel que esté conectado de diferentes partes de la República Mexicana, diferentes naciones que escuchen este mensaje, puedan el día de hoy recibirlo de manera correcta, de manera precisa, conforme a la voluntad que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy el tema bajo el cual vamos a estar hablando lleva por título Rechazando la mentalidad de víctima. Rechazando la mentalidad de víctima. Así que yo te invito a que puedas ir por tu Biblia, por tu libreta, a que puedas compartir esta enseñanza antes de que ya vaya a la mitad, que vaya terminando, que la gente que necesite escuchar esta palabra, que venga hoy a tu vida, a tu corazón, a tu mente, el Espíritu Santo la traiga a memoria y puedas compartirle esta enseñanza el día de hoy. La Biblia nos enseña una de las historias generacionales más épicas y muy conocidas, que es la de David con Saúl. Y el día de hoy vamos a estarnos introduciendo, hablando acerca de cómo diferenciar la oposición de la persecución que nos puede formar. Y yo te invito a que me acompañes en 1 Samuel capítulo 19, del versículo 4 al 9. Y dice lo siguiente: Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra tu siervo David, rogó. Él no ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para usted. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Usted mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. Versículo 7. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra y David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tanta violencia que tuvieron que huir esos filisteos. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Nada, absolutamente nada puede pasar sin que Dios lo sepa. No hay nada que a Dios se le escape, no hay nada de lo que Dios no esté informado. No hay cosa alguna, no hay situación alguna que pase y que Dios no lo sepa.
Mientras yo estaba leyendo este pasaje que acabamos de leer anteriormente, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón acerca de cuán importante es que nosotros aprendamos a diferenciar cuando hay una actividad espiritual en el mundo espiritual que se está levantando en nuestra contra, que está ocasionándonos oposición, que están ocasionando que nosotros tengamos que levantarnos en guerra espiritual. Y cuando debemos discernir que es una situación que no se va a ganar con guerra espiritual, sino con la actitud correcta. Así como David tuvo que pasar por una situación difícil y de persecución antes de ser coronado y ser nombrado rey públicamente, y él tenía que pasar primero por un proceso que lo iba a impulsar, que lo iba a llevar a poder ganar esa corona públicamente, con la actitud correcta, con la mentalidad y con las decisiones correctas. ¿Y por qué digo públicamente? Porque recordemos que David anteriormente primero fue ungido como rey de manera íntima, únicamente delante de los que lo conocían, delante de su familia. Pero para él poder ser coronado rey públicamente, tuvo que enfrentar un proceso de persecución que era difícil, que esa persecución estaba ocasionando que él fuera deseado a tal grado de ser tentada su vida. Pero la actitud, la mentalidad y las decisiones correctas iban a darle una victoria a David. De la misma forma nosotros en nuestra vida espiritual, ministerial, profesional, en tu vida laboral, emocional, familiar, en el área en el que tú ahorita tal vez venga y si traigas a la memoria, necesitamos muchas veces pasar por situaciones y pasar por momentos que no precisamente van a ser una oposición, que no precisamente es el enemigo levantándose en nuestra contra, es el enemigo tratando de impedir que algo acontezca, que la bendición llegue, que no precisamente son nuestros compañeros de trabajo, que no nos quieren ver ahí, o las autoridades que están haciendo un complot de nuestra contra. No necesariamente las situaciones que pasamos a nosotros las relacionamos con la oposición o con algo que viene del enemigo, sino que también podemos discernir y entender, y es algo importante, que muchas veces esas situaciones son la mano de Dios la que está permitiendo que en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, tenga yo que pasar por esa situación, haciendo que las circunstancias sucedan para que a mí me empujen a tomar la actitud, las decisiones y la mentalidad correcta. Y ahí en los comentarios yo te invito a que tú puedas decir: necesito aprender a diferenciar la oposición de la oportunidad. Porque la oposición es algo que se vence en el nombre de Jesús y que nos levantamos en guerra espiritual. Pero la oportunidad de parte de Dios y la voluntad de parte de Dios en medio de esa situación a mí me empuja a reaccionar y a tener la victoria con la actitud, la decisión y la mentalidad correcta. A nadie le gusta pasar por situaciones que nos expongan o que nos victimicen, que nos intimiden, que nos hagan sentir acorralados. Y entonces de repente cuando estamos en esas situaciones es cuando decimos: Dios, pero si tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable. Dios, tu palabra dice que tu voluntad es perfecta, pero que la voluntad de Dios sea perfecta, sea buena, sea agradable, no significa que todo el tiempo tú y yo vamos a estar viviendo cosas buenas ante nuestra perspectiva o ante nuestro panorama, pero ante el propósito de Dios sí. Si una situación nos está exponiendo, nos está incomodando, hay un desierto que estamos cruzando, que tenemos que atravesar, puede ser que ese desierto sea agradable y sea perfecto, sea bueno para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios. Porque Dios lo usa para empujarnos a nosotros. Dios usa los desiertos para empujarme a ser mejor hija, a ser mejor siervo, a ser mejor en lo que Él me está llamando a hacer.
Vemos un claro ejemplo en las Escrituras de cómo David, siendo un pastor de ovejas, que era algo honorable y era una labor digna de reconocimiento, después de ser ungido, él tuvo que cruzar una frontera y pasar de cuidar y pastorear ovejas, cuidar y asegurarse de la integridad de su rebaño, ahora a ser perseguido y tener que cuidar él su integridad, tener que cuidar él su vida, porque estaba siendo tentado, porque estaba siendo perseguido. Pero ese desierto, ese momento para David fue un parteaguas de parte de Dios que era bueno, que era agradable y que era perfecto para empujar a David a ser mejor en lo que él estaba llamado a hacer. Porque tal vez David ya era bueno. Y tal vez muchas veces nosotros ya somos buenos en algo. Tal vez muchas veces nosotros ya somos buenos en el llamado. Ya somos buenos en el ministerio. Ya somos buenos en el servicio. Pero llega un momento de desierto que es bueno de parte de Dios para nosotros, para empujarnos a ser mejores. Porque a Dios no se le sirve con mediocridad. Porque a Dios no se le entrega las cosas a medias. Porque a Dios no se le ama a medias. Porque en el propósito no se camina a medias. En el desierto se vive, entendiendo que eso me está empujando a mí para ser mejor en lo que yo estoy llamado a hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar cuando hay una oposición y cuando es la voluntad de Dios cumpliéndose en mi vida, aunque a mí no me agrade? Aunque a mí me cueste, ¿cómo yo puedo hacerlo? Número 1, la intimidad con el Espíritu Santo. Jamás yo me voy a cansar de mencionarles, de decirles cuán importante es tener una intimidad y una relación con el Espíritu Santo. No podemos nosotros tener la capacidad de discernir. No podemos nosotros tener la capacidad de que se nos revele algo y sujetarnos a la voluntad de Dios, si no es por medio de la relación que nosotros podemos tener y construir con el Espíritu Santo. Para yo poder diferenciar en qué estoy viviendo y qué estoy enfrentando, yo necesito tener intimidad, relación profunda con el Espíritu Santo, de tal forma que Él me vaya diciendo, Él me vaya trayendo el discernimiento, Él me vaya revelando, y aunque no me parezca, y aunque muchas veces sea complicado, yo pueda sujetarme a su voluntad. A veces las situaciones complicadas en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos revela que eso es una oportunidad de parte de Él y que Él está permitiendo que nosotros enfrentemos por ese proceso, por esa prueba, por esa situación que tal vez nos angustia y nos pone en una silla de ser víctimas, tal vez o aparentemente. Nosotros debemos de entender que es una oportunidad ideal y especial de parte del Espíritu Santo para acercarse más a nosotros, para empujarnos más a ser mejor, para que nosotros podamos crecer aún mucho más, para que podamos dejar las maletas que no nos van a servir en ese nuevo nivel, en esa nueva etapa. Número 2, la prudencia y la sabiduría ante las situaciones. A veces nosotros solitos nos metemos a donde no debemos estar por falta de prudencia y de sabiduría. Y cuando estamos metidos ahí es cuando decimos: Señor, por favor, ayúdame, Señor, sácame de aquí. Pero la cosa es que uno mismo se fue a meter ahí sin que Dios lo dijera, sin que Dios lo mandara. David no enfrentó una situación de decir: yo me metí aquí y ahora ¿cómo le hago? Porque David fue prudente y fue sabio. Él no anduvo diciendo: oigan, pueblo de Israel, escúchenme todos, yo voy a ser el rey porque Samuel me fue a ungir a mi casa y me llamó de donde yo estaba cuidando el rebaño y me ungió y me dijo que yo tenía un corazón bueno, que yo sería su rey, su próximo rey.
David no, David guardó silencio. Hay que saber reconocer que la prudencia y la sabiduría nos puede librar muchas veces de que se levante una oposición en nuestra contra. Hay que saber que el estar donde no debemos de estar, que el hablar lo que no debemos de hablar y que el actuar como no debemos de actuar por falta de esa prudencia, de esa sabiduría, nos puede meter en complicaciones, nos puede meter en conflictos en donde se levante una oposición y tengamos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque esa imprudencia y el no hacerte caso, el no obedecer tu voz me metió en donde no debía yo estar. Saúl jamás supo por David que él iba a ser rey. Lo supo por Samuel. Entonces, cuando enfrentamos situaciones que a nosotros nos llegan a poner como víctimas, debemos saber cuándo hablar y cuándo no nos corresponde a nosotros hacerlo. Cuándo actuar y cuándo no nos corresponde hacerlo, porque es ahí cuando podemos diferenciar si lo que hablé, lo que hice o la forma en la que yo actué me colocó en esa posición o simplemente es Dios obrando. Número 3, la respuesta ante la oración. Cuando yo oro por esa situación, ¿qué obtengo como respuesta? ¿Qué veo que sucede? ¿Qué veo que acontece? Por ejemplo, una mujer que está reprendiendo la oposición y levantándose en guerra a favor de la vida de sus hijos, de su esposo, porque no quieren venir al Señor, y se levanta y guerrea y guerrea y guerrea. Pero cuando ella termina ese tiempo, ella recibe como respuesta el consejo de sé testimonio. Ella abre la escritura y cuando medita en la escritura, ella se encuentra que el Señor le está hablando por medio de su palabra, sé testimonio, porque por el testimonio se pueden ganar. Cada vez que ella es testimonio en su casa, algo pasa de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesitaría más ahí en esa situación? ¿Qué se necesitaría en este ejemplo? Que ella siga levantándose en guerra y guerra y guerra y guerra, para que la oposición se derribe. ¿Habrá oposición? ¿O será más que se necesita un testimonio? ¿Será más que es una situación de parte de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, diciendo, esta situación va a ganar a los tuyos y también va a hacer que tú seas mejor en lo que estás llamado a hacer? Va a hacer que tú seas más testimonio. ¿Qué se necesitaría? Que ella siga clamando, que ella siga teniendo esa fe y que sea testimonio en conducta, en forma de hablar y en mentalidad. Entonces, cada vez que yo me enfrento a una situación, en mi trabajo, en la iglesia, en cualquier ámbito en el que yo me desenvuelva, yo debo de preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y ver qué respuesta tiene esa oración. Porque a veces ante las situaciones lo primero que hacemos es Dios reprende y Dios hazlo y Dios yo sé que esto se está levantando en mi contra, pero no. ¿Cómo yo lo voy a diferenciar? Distingue cuál es la respuesta que tiene la oración cada vez que tú llevas esa situación a la presencia de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta si es una oposición o si es esa voluntad de parte de Dios que te está exponiendo, que te está puliendo. Ahora vamos a ver 2 ejemplos de las características de una persona que tiene una mentalidad de víctima y qué es lo que ocasiona, porque cualquier situación que nosotros enfrentamos muchas veces nos va a querer colocar a nosotros en yo soy una víctima, yo estoy siendo afectado, afectada, yo estoy siendo maltratado, esto es una injusticia que se me está haciendo. ¿Por qué pasa? Porque cuando nos enfrentamos a la situación, no pensamos en lo primero de, ¿será la voluntad de Dios que esto pueda pulirme a mí? ¿Que esto pueda sacar lo mejor de mí?
lo primero que pensamos es, esto es una situación que me está involucrando y me está generando a mí ser víctima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver dos ejemplos. Número 1, primera de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 5, la cueva de Adulán. David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Versículo 3. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes, para que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Yo te invito a que escribas ahí en los comentarios, que Dios sepa, que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Que yo sepa lo que Dios quiere de mí. No que otros lo sepan, sino yo. No que mi familia lo sepa, sino yo. Yo que estoy atravesando esta situación necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí. Nos vamos a brincar al versículo 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue allí y se metió en el bosque de Jared. Segundo ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuáles son las características de una persona que ante una situación que está enfrentando cae en la mentalidad de que es la víctima? Número 1, tiene amargura porque todo el tiempo se la vive diciendo porque a mí, para qué a mí, yo no tiene caso. Todo el tiempo se la vive con amargura y lo puedes ver en su rostro. Se refleja porque ella piensa que las cosas son para ella, que las cosas son directamente para ella, pero la palabra dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra lo que podemos nosotros percibir, sino que nosotros debemos de entender que lo que estamos pasando, que esa prueba, que ese proceso, que esa situación en la que el Señor nos está metiendo, no es que la gente esté luchando contra nosotros y la gente se esté levantando contra nosotros. Si bien hay oposición y si bien puede haber cosas que el enemigo trata de meter y trata de hacer, pero es la oportunidad de parte de Dios para que tú lleves una vida más espiritual, para que tú seas más espiritual en el Señor y entiendas que no es tu lucha contra la persona, que no tienes tú que vivir amargado, que no tienes tú que tener una mentalidad de víctima, que no tienes tú que levantarte a vivir diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué? Número 2, se convierten en deudores de la esclavitud, porque se la viven encerrados. La cueva de Adulán representaba a mucha gente que estaba viviendo por un proceso difícil y decidieron quedarse en esa cueva. Por eso es que el profeta le dijo a David: no te quedes en ese refugio, no te quedes ahí. Porque muchas veces la mentalidad de víctima puede parecer que es un refugio, pero es un refugio equivocado. Y la palabra del Señor nos enseña que en medio de esos refugios equivocados, nosotros vayamos a la presencia de Dios. Y dice Salmos: llévame a la roca que es más alta que yo. Porque nuestros refugios pueden ser ahí mismo en la situación, ahí mismo dentro de mí. Pero los refugios del Señor y a donde el Señor nos lleva es a decir: yo te he llamado a ser libre de la esclavitud. Yo te he llamado a ser libre de toda situación que te trate de venir a decir a la mente que tú no puedes, que tú no vales, que tú no eres, o que tú, esto es muy injusto. Yo te he librado de que no seas deudor de una mentalidad de víctima. Yo te he librado de que no seas deudor de una mentalidad de amargura, de un corazón de amargura. Yo te he librado de una mentalidad que todo el tiempo te haga sentir como víctima y haga sentir que los otros te deben a ti, que los otros están actuando mal. Número 3, siempre están cargados.
Y hasta lo puedes ver en su rostro, un rostro cansado, un rostro afligido. No sé si tú te puedas imaginar cómo estaba esa gente de la cueva de Adulán. Pero si tenían amargura, tenían deudas, yo no creo que ellos tuvieran un rostro feliz. Número 4, ante su situación se la pasan reprochando. Y vemos el ejemplo de Marta y María. Marta llegó un momento donde ella dijo, bueno, yo estoy haciendo bien, yo estoy aquí limpiando. Y no es que ella no tuviera la intención en su corazón de hacer que Jesús tal vez se sintiera como en casa, de ser hospedadora. Pero llegó un momento donde su actividad y la situación que ella estaba haciendo hizo que en su mente se cruzara un yo soy la víctima. Jesús, dile a María que me ayude. ¿Creen que ellos están siendo la víctima de las circunstancias que están enfrentando? De tal forma que esa mentalidad los envuelve a tal grado de que quieren buscar atraer la atención. Por eso es que Marta llegó y le dijo a Jesús, llegó y le reprochó a Jesús y le dijo, ¿acaso no te da cuidado que María no me esté ayudando? Le puedes decir que me ayude, le puedes decir que haga algo, le puedes decir que se involucre en los aseos, en los quehaceres, en lo que yo estoy haciendo, o sea, le puedes decir algo. Pero Jesús le respondió de manera diferente y Jesús le dijo, Marta, Marta, María ha entendido cuál es la mejor parte y eso nadie se lo va a quitar. La mentalidad de víctima, cuando nosotros nos victimizamos ante una circunstancia y ahí nos quedamos, no podemos ver cuál es la mejor parte. No podemos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque nos cegamos, porque nos cerramos. Por eso es que Dios anhela tanto que tú y yo podamos ir más allá, que tú y yo verdaderamente podamos romper con esa mentalidad. Las personas que todo el tiempo se la viven victimizándote ante las circunstancias, ante las situaciones que viven, jamás van a poder experimentar la gloria de Dios, porque su mentalidad les está bloqueando, les está cerrando, les está velando el ver que Jesús está ahí. Marta, al victimizarse, estaba impidiendo ver que Jesús estaba ahí, que estaba la mejor parte, que estaba el mejor banquete, que estaba la oportunidad para ella poder envolverse, saciarse y llenarse. Cuando tú y yo caemos en esa mentalidad de víctima, nos desenfocamos por completo de qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo yo puedo en esa circunstancia, en esa situación que tal vez a mí me parece injusta? Que tal vez puede que en algún momento otros digan, oye, sí, tú eres la víctima. Oye, sí, esto no está bien. Pero ¿cómo yo puedo reaccionar ante eso? ¿Qué debo yo hacer ante la persecución o una situación que parece injusta? Número 1, y esto es algo que siempre que hay un tiempo de formación ministerial, es algo que me encanta dejar como base. Espera. La espera significa ten la paciencia para discernir lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Ten la paciencia para discernir qué significa esa situación y cómo tú tienes que reaccionar ante esa situación. En otras palabras, la espera es la pregunta: ¿qué Dios quiere de mí? Y eso implica cambiar tu mentalidad de inmediato ante la situación. O te quedas con la mentalidad de yo soy la víctima, o cambia la mentalidad a ¿qué Dios quiere de mí en esta situación? Discernir. Número 2, prueba. La prueba tiene que ver con la honra, con respetar a los que te persiguen, con mantenerte íntegra ante la situación. En las 2 oportunidades que David tuvo de matar a Saúl, David no lo hizo. ¿Le dio a conocer a Saúl que tuvo la oportunidad de matarlo? Sí, pero no atentó contra Saúl. Al contrario, él decía, ¿cómo yo puedo atentar contra el ungido del Señor?
David no estaba con una mentalidad de víctima en ese tiempo de prueba. La prueba significa que nosotros debemos de entender cuál es nuestra posición, porque ya sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ya sabemos qué situación estamos atravesando, si es de parte de Dios, si es algo en lo que hay que guerrear, en lo que hay que enfrentar, que hay que derribar en el nombre de Jesús. Y pasamos al segundo punto, que es prueba. Ahora, yo ya sé todo lo anterior. Yo debo de entender cuál es mi posición y mantenerme íntegro ante esa posición, ante la postura de la cual Dios me reveló anteriormente. Temer a Dios y consultarlo. David constantemente consultaba al Señor. En la primera oportunidad que David tuvo de matar a Saúl, David consultó al Señor no para decir, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? Sino que David corrió a la presencia de Dios y le dijo, ¿van a venir por mí? ¿Voy a ser entregado? En otras palabras, Señor, ¿qué hago? Porque me están persiguiendo. Y David se la pasaba huyendo. No porque, digamos, era un cobarde, tenía miedo, sino porque él estaba cuidando la integridad. Él estaba cuidando qué es lo que Dios quería de él. Y en la prueba debemos de cuidar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Número 3, aprueba. Primera de Samuel, versículo 24, capítulo 24, todo el capítulo nos relata cómo David no se dejó contaminar ni influenciar cuando le decían, Dios te ha entregado a Saúl, tu enemigo, y esta es la oportunidad para que tú le quites la vida, esta es la oportunidad, sino que él se mantuvo firme e incluso confrontó a Saúl con honra. David ya había esperado, David ya había sido puesto a prueba y estaba siendo aprobado delante de Dios. Tal vez delante de los hombres que le decían, oye, es tu oportunidad para acabar con lo que te está afligiendo, es tu oportunidad. Tal vez para ellos no fue aprobado. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y vemos que las situaciones puedan ser una oportunidad, nosotros no buscamos ser aprobados por el resto, por lo que nos están viendo. Nosotros buscamos ser aprobados de inicio a fin por Dios. Porque le preguntamos a Él qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros, y porque entendemos cuál es nuestra posición, de tal forma que Dios dice, esperaste, fuiste puesto a prueba, eres aprobado. ¿Qué debo yo hacer entonces ante la persecución? Espera, prueba y aprueba. No te dejes contaminar. No dejes que otros influyan, sino al contrario, que tú puedas hacer historia para tus generaciones. Cuando permitimos que lo que vivimos nos absorba, nos cerramos por completo a la voluntad de Dios y tomamos actitudes negativas, tomamos actitudes que son desagradables ante Dios. Y tal vez es normal que al inicio puedas sentirte inquieto, inquieta, confundido, aturdido. Puede que no lo entiendas, pero cuando consultas al Espíritu Santo, eres prudente y te mantienes avanzando y no quedándote con la idea de que eres víctima. Dios hace. Mira, cuando nosotros avanzamos y cambiamos la mentalidad por completo, Dios hace que su gloria sea exhibida en nuestras vidas. Y tenemos el respaldo de Dios, y lo dice su palabra en Juan capítulo 14, versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús estaba hablando, confíen. No tienen por qué angustiarse. Cuando hay una situación que es un desierto, puede ser bueno, agradable y perfecto, no se angustien, sino que confíen, sino que esperen, prueben y aprueben, sino que sean de aquellos que cambian su mentalidad, sino que sean de aquellos que aún en medio de eso glorifican y le dan honra a Dios. Y vemos un ejemplo en Hechos capítulo 7, versículo del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. En otras palabras, Esteban cambió su mentalidad. Esteban no estaba diciendo yo soy la víctima.
estos están dementes, estos no puede ser, ¿cómo me están haciendo esto si yo estoy predicando? No. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Cada vez que pasamos por esas situaciones complicadas, Dios mira lo que es justo y lo que es injusto. No nos toca a nosotros decir qué es justo y qué es injusto, sino nos toca a nosotros mirar, poner nuestra mirada en los cielos y clamar al Señor y poner nuestra confianza en el Señor y no angustiarnos. Porque a veces cuando se pasa por las situaciones complicadas, lo que primero queremos ver es qué es justo y qué es injusto. Pero Dios no está interesado en que en medio de las situaciones que estamos enfrentando, que son oportunas de parte de Él, nos enfoquemos en la justicia o en la injusticia, porque la pregunta sería, ¿quién puede verdaderamente ser justo si no solo Dios? ¿Quién puede verdaderamente juzgar íntegramente si no solo Dios? La justicia de Dios no es la misma que nosotros. Por eso es que Dios está interesado que en medio de las persecuciones que se enfrenten, o incluso lo que ante nuestros ojos o los ojos de otros podría parecer injusto, nos preguntemos desde qué perspectiva me estoy viendo, desde la victimización o desde la formación. ¿Desde qué perspectiva nos estamos viendo cuando enfrentamos esas situaciones que son oportunas de parte de Dios? Y hoy yo te invito a que tú puedas cambiar la mentalidad. Si tú estás enfrentando una situación y si tú has caído en esa mentalidad de ser la víctima y de quedarte ahí, hoy Dios te está invitando a que salgas por completo de esa situación, a que cambies tu mentalidad y la renueves en el nombre de Jesús, y que te levantes y que te preguntes desde qué perspectiva me estoy viendo, a dónde es que yo me quiero quedar. Yo quiero aprovechar que este momento, esta situación, esta circunstancia o desierto es una oportunidad de parte de Dios para empujarme a mí a ser mejor en lo que Él me está llamando, o quiero quedarme estancado o estancada en ser víctima solamente. Y yo te invito que ahí donde tú estás, tú puedas orar al Señor y preguntárselo al Espíritu Santo, que puedas decirle, Señor, perdóname si he caído en esa situación. Y si tal vez tú eres hoy nuevo y estás por primera vez aquí y estás enfrentando una situación complicada, hoy yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús y que puedas poner en Él tu confianza y que no te angusties, y que puedas decirle, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi confianza. Y que ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas creer con todo tu corazón que Jesús resucitó, venció la muerte, y así como venció la muerte, venció toda situación. Y que si hoy te toca enfrentar alguna circunstancia o situación que te ponga a ti en la silla de ser víctima, que tú sepas que el Señor hoy te está diciendo, no te angusties, pon tu confianza en Él, no te angusties. Y ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro, levantar tus manos, cerrar tus ojos. O si tienes la oportunidad de disfrutar en la presencia de Dios. Y si eres nuevo, por primera vez que estás oyendo la palabra de Dios, yo te invito a que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que toda situación que viva pueda yo entender qué es lo que tú quieres de mí y a dónde tú quieres llevarme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y te pido que me ayudes a conocer la voz de tu Espíritu Santo
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, hoy oro por todos los que están viendo esta enseñanza el día de hoy. Padre, tú conoces cada situación por la que han estado enfrentando. Aún, Señor, si se levantara oposición en contra de ellos, aún si ellos tuvieran, Señor, que levantarse en guerra espiritual, Señor Dios, yo te pido que tú les des la victoria en el nombre de Jesús. Padre, pero si hay alguna situación, Señor Dios, que ellos estén enfrentando porque es parte o es necesario, Señor Dios, para su crecimiento, para ser pulidos, para ser transformados, Señor Dios, para ser expuestos y que tu gloria, Señor Dios, los consuma y los transforme. Yo te pido que se los reveles, que ellos puedan, Señor Dios, entender que tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, significa que a veces esos desiertos o situaciones que los exponen no son malas, sino que Dios las usa para empujarlos a ser mejores en lo que están llamados a ser. Padre, que ellos puedan diferenciar cuando están enfrentando una oposición que requiera guerra espiritual y cuando estén enfrentando una situación que es tu voluntad, para que los impulse a tomar buenas decisiones, buenas actitudes y la mentalidad correcta, Señor. Que puedan relacionarse más profundo con tu Espíritu Santo, Señor, y que toda mentalidad, Señor Dios, de escasez, de mediocridad, de victimización, Señor Dios, que los haga quedarse en una cueva ocultos, Padre mío, en el refugio incorrecto, yo te pido, Señor, sácalos de ahí. Sácalos de ahí, Padre, y trae libertad en el nombre de Jesús a sus vidas, en el nombre de Jesús. Y que así, Padre, como tú le dijiste a David a través del profeta, no te quedes en ese refugio, no te quedes en esa cueva. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor Dios, yo, Padre mío, en tu autoridad y en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, le digo a cada oyente, a cada persona que está viendo esta enseñanza, no se queden en ese refugio incorrecto, no se queden en una mentalidad de víctima, no se queden en una cueva donde solamente van a ser deudores, donde solamente van a ser gente que se conozca por ser llena de amargura, sino que salgan y vayan al refugio, vayan a la roca que es más alta que ustedes. Allí vayan porque van a entender cuál es la voluntad de Dios y que lo que Dios quiere de ustedes. Declaro en el nombre de Jesús sobre sus vidas libertad, libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor los llama hoy en esta hora, en este tiempo, a que cambien su mentalidad, a que sean aquellos que esperan, que prueban y que esperan, prueban y aprueban en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo declaro en este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, y bendecimos a la nación de Israel, bendecimos, Señor Dios, a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Padre, declaramos tu bendición sobre México, Señor, sobre cada, Padre mío, cada estado, Señor Dios, declaramos tu bendición y el avivamiento y mover de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, familia. Gracias a todos por conectarse. Gracias por estar en este tiempo. Les invito a que puedan compartir esta enseñanza, a que aquellas personas que ustedes, lo dije al inicio, que el Espíritu Santo trajo a memoria a sus corazones, que necesiten salir de esa cueva, de ese refugio que los mantiene inertes, que los mantiene esclavos, compártales esta enseñanza. Y anhelo de todo corazón que sea de bendición. Los invito a suscribirse, a compartir, a comentar y nos vemos primeramente, Dios, próximo martes por acá en este tiempo de habitación. Bendiciones, familia, les amo.